la clase. Recuerden que todas estas clases son grabadas para su respaldo de igual manera, para que ustedes sepan que recibieron la materia, tal vez revisar si algo no estuvo claro, ¿sí? Y de tal forma poder subsanar cualquier duda. Entonces, si no tienen preguntas, Naomi me está levantando su mano. Dígame, Naomi, ¿tiene alguna pregunta? Sí, doctora. Yo estaba reiniciando la computadora ahorita reciente. Acabo de Ah, ingresar. No sé si me puede- lo voy a poner aquí, Naomi, porque si no después me olvido. Listo. ¿Alguien más alguna pregunta? Dígame. Disculpe, ¿me podría por favor poner a mi computador para irles habilitando que compartan para que vayan exponiendo los que les conocen? A ver, ¿quiere que le ponga compartir pantalla? O de confitrión, y ahí yo les voy habilitando quién va compartiendo, porque ya me sé los nombres de cada grupo. Déjeme ver eso cómo se hace. A ver. Al Bien, ladito de mi foto ha de ver unos 3 puntitos. al ladito del sofá ya. Entonces lo pongo aquí como hacer, convertir en coanfitrión. Sí, ahí ya les voy habilitando para que sigan. Listo. Gracias. Entonces iniciemos por favor con la clase, con lo que corresponde a arterias de miembro superior que nos toca con Naomi y con Naidel. La anterior, por favor. Ya, sí, me he escuchado. Sí, estoy escuchando. Ya. Em, ya, bueno, muy buenos días, doctor y compañeros. Como pueden ver, a mi compañera y a mí nos tocó exponer acerca de las arterias del miembro superior. Pásale a la siguiente, por favor. Bueno, aquí en el miembro superior, como ya sabemos, se va a constar de la escápula, el húmero, el cúbito, el radio y los huesos del carpo y las falanges. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que las arterias del miembro superior van a salir prácticamente desde el corazón, que como ya sabemos, desde el corazón es desde donde salen todas las arterias para el resto del cuerpo, llevando la sangre arterial que es oxigenada y rica en nutrientes. Pásale a la siguiente, por favor. Ya. Bueno, el eje arterial principal del miembro superior en sí va a ser la continuación de la arteria subclavia, que sale desde el arco de la aorta, pero eh, a ver, luego de la arteria subclavia se va a ir anastomosando con las siguientes arterias y entonces de la arteria subclavia va a pasar a formar la arteria axilar, posteriormente la braquial. De la braquial se va a bifurcar y va a formar una arteria radial y una arteria cubital o ulnar. Ya, pasa al siguiente, ya. Ya. Bueno, primero necesitamos conocer el origen de todo el eje, entonces iniciamos con la arteria subclavia. La arteria subclavia obviamente va a existir una izquierda y una derecha. La que nace del arco de la aorta va a ser la subclavia izquierda. Mientras que la subclavia derecha se va a originar del tronco brachiocefálico. El tronco brachiocefálico se va a bifurcar y va a formar la arteria subclavia derecha y, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. Ya, entonces, esta arteria subclavia, las dos, tanto la derecha como la izquierda, se van a dirigir en un sentido superolateral. Van a pasar por encima de la primera costilla y entre los músculos escalenos, que van a estar los músculos escalenos anterior y medio.
hasta llegar al borde inferior del músculo subclavio, en donde se va a anastomosar con la arteria axilar. La arteria, a ver, aquí vemos que se divide en tres porciones. La primera porción de la arteria subclavia va a dar origen a la arteria vertebral y la arteria torácica interna y al tronco tirocervical. Del tronco tirocervical podemos ver que van a salir otras 4 ramas que van a ser la arteria supraescapular, la arteria cervical ascendente, la arteria tiroidea inferior y el tronco cérvico-dorsal. De la segunda porción de la arteria subclavia va a salir el tronco costocervical. De aquí del tronco costocervical, como podemos ver, es una estructura muy pequeña y muy ancha, y de aquí igual van a salir las otras ramas que son la arteria intercostal superior y la arteria cervical profunda. Y finalmente de la tercera porción de la arteria subclavia va a salir la arteria dorsal de la escápula. Ya, va a salir. Ya. Entonces, como ya dijimos, de la arteria subclavia se va a continuar con la arteria axilar. La arteria axilar se va a originar desde el borde posterior de la clavícula hasta el borde inferior del redondo mayor. Y va a discurrir al pectoral menor en el brazo y luego se convierte en la arteria braquial. Esta arteria igual la podemos dividir en 3 porciones. La primera porción que se va a localizar entre el borde lateral de la primera costilla y el borde medial del pectoral menor. Y aquí se va a dar origen a la arteria torácica superior. La segunda porción, igual que podemos visualizar en la imagen, se va a localizar posterior al pectoral menor hasta el borde inferior del redondo mayor y nos va a dar 3 ramas. No, nos va a dar solamente 2 ramas. La arteria toracoacromial y torácica lateral. Y por último tenemos la tercera porción que va desde el borde lateral del pectoral menor hasta el borde inferior del redondo mayor, y esta es la porción que nos va a dar las 3 ramas. Esas 3 ramas son la arteria subescapular, la arteria circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior. La arteria circunfleja humeral anterior y posterior, como podemos ver, van a formar como un círculo enrollando el húmero, el cuello quirúrgico del húmero. Ya, también se ha dicho que, bueno, por algunos estudios radiográficos y algunas disecciones muestran que si en caso de que llegara a pasar algo con la arteria axilar, en caso de que la llegáramos a ligar, la circulación continuaría. Esto es por las diversas anastomosis que posee. Algunas arterias de aquí se van a unir atravesando los músculos intercostales externos, las ramas torácicas de la arteria torácica superior y lateral, la rama pectoral de la arteria toracoacromial y la arteria toracodorsal de la arteria subescapular. Se van a anastomosar con las arterias intercostales internas y posteriores, como vemos en la imagen del borde de la parte inferior derecha. Ya, pasaré a la siguiente. Ya, la arteria braquial también es llamada la arteria uberal. Esta es la que va a estar constituyendo la mayor parte del brazo. Como ya mencionamos, va a ser la continuación de la arteria axilar. También se define que es la principal fuente de irrigación arterial del brazo. Va a iniciar en el borde inferior del redondo mayor y termina en la fosa del codo frente al cuello del radio. Aquí vamos a encontrar que está recubierta por una aponeurosis que aquí no se encuentra para poder visualizarla mejor. Y donde está esa aponeurosis se va a bifurcar en la arteria ulnaro-cubital y en la arteria radial. Ya.
va a irrigar los músculos, del brazo, el húmero y la articulación del codo principalmente. La presión arterial normalmente se revisa aquí en esta arteria y da origen a diversas ramas, pero tiene solo 5 ramas principales. Las ramas musculares que se originan de aquí de la arteria braquial son innominadas. Esto es porque en ilustraciones, como aquí no las podemos ver, pero en disecciones sí son visibles. Y están destinadas a los músculos como el bíceps braquial, el coracobraquial, el deltoides, entre otros. Y luego tenemos las 5 ramas principales que van a ser la rama deltoide, la arteria nutricia del húmero, la arteria braquial profunda, que se va a dividir en 2 ramas, que es la arteria colateral media y la arteria colateral radial. Y por último tenemos la arteria colateral ulnar o cubital superior y la arteria colateral ulnar inferior. Entonces, como podemos ver aquí en la parte del codo, igual vamos a encontrar diversas anastomosis que van a unir la arteria braquial con la radial y cubital. Aquí se forma la red anastomótica del codo. Muchas gracias. Compañeros y doctora, de momento vamos a hablar de las arterias faltantes, que sería ulnar, cubital, y del arco palmar, ya sea profundo y superficial. En el caso de la arteria cubital, esta sería una rama terminal, en sí es la más grande de la bifurcación de la arteria braquial. Esta es más voluminosa y se encuentra en la porción medial, como dijimos. Ya, aquí esta va a estar situada en la parte medial de la región anterior del antebrazo y se va a extender desde la fosa del codo hasta llegar a la palma de la mano. Se dice que desde la fosa del codo va a empezarse a dirigir de una manera oblicua y de ahí va a llegar a descender verticalmente para ubicarse en el borde lateral del hueso pisiforme. Aquí luego va a seguir el borde inferior del retináculo de los músculos flexores para de ahí inclinarse y poder formar el arco palmar superficial. Ya, aquí encontramos a las siguientes ramas, que sería a las ramas musculares, a las arterias recurrentes ulnar anterior y posterior, la arteria interósea común, la rama dorsal y palmar del carpo, la rama palmar profunda y una rama anastomósica con el arco palmar profundo. Aquí hacemos referencia a las ramas musculares. Estas ramas musculares son en sí innominadas porque al momento de realizar los gráficos que son educativos, en este caso como el que podemos ver al lado derecho, estos no se pueden ver, sino más bien son observables cuando nosotros realizamos una disección. ¿Ya? En cuanto a las arterias recurrentes ulnares, estas van a participar principalmente en la anastomosis arterial periarticular del codo. Esta ya va a ser descrita en 2 diapos siguientes. Ya. En cuanto a la anterior, esta va a discurrir entre el braquial y el pronador redondo, mientras que el posterior, esta va a discurrir superiormente al epicóndilo medial y profunda al tendón del flexor ulnar del carpo. En cuanto a la interósea común, esta va a ser en sí una rama muy corta de la arteria ulnar y se va a dirigir en la parte distal de la fosa del codo. Esta en sí tiene una porción de igual manera anterior y posterior, ya que la porción anterior va a discurrir a la cara anterior de las membranas interóseas y va a cubrir a las partes, mientras que la posterior, esta se va a encargar de las capas superficiales y profundas de los músculos extensores. La rama anterior se encarga de proporcionar sangre en su mayoría, mientras que la posterior inerva en sí a un tercio de todo el compartimento. Pásale, por favor. Ya. La arteria radial. Esta es la rama terminal de la bifurcación principal que se da por parte de la arteria braquial. Esta se va a extender de igual manera desde la cara anterior del antebrazo hasta la palma de la mano. Ya, aquí podemos ver que la arteria radial
va a descender de igual manera oblicuamente inferior y lateral hacia el extremo del radio en su porción inferior. Aquí va a rodear lateralmente y se va a incrustar en el espacio interóseo del metacarpo y también va a penetrar en la parte profunda de esta palma. Es así que se dice que la arteria radial permite la formación del arco palmar profundo. Así que de momento podemos contrastar que la arteria cubital va a permitir la formación del arco palmar superficial y la arteria radial va a permitir la formación de del arco palmar profundo. Y aquí encontramos a las siguientes divisiones: la arteria recurrente medial, la rama dorsal y palmar del carpo, pero del radio, la rama palmar superficial, la arteria principal del carpo, la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio interóseo del carpo y ramas musculares. Como ya mencionamos, las ramas musculares son poco observables a menos de que se encuentren en sección. La arteria recurrente radial, esta va a participar en la anastomosis arterial periarticular del codo. Y las ramas palmar y dorsal del carpo, estas van a participar en la anastomosis arterial periarticular, pero del carpo. Ya. En el caso de la arteria recurrente radial, esta va a irrigar al braquial y al músculo braquial y radial. Y luego se van a anastomizar con la arteria colateral radial. Mientras que las ramas palmar y dorsal del carpo, estas se van a unir correspondientemente el palmar con la arteria ulnar, sí, y con ramas terminales de las interóseas anterior y posterior. Ya, y de aquí en cuanto a las arterias metacarpianas dorsal del primer espacio interóseo del metacarpo, estas van a nacer directamente de la arteria radial y se van a disponer para atravesar el primer músculo interóseo dorsal. Pásale, por favor. Como ya hemos mencionado, en cuanto en el codo, ahí se da una anastomosis de muchas arterias. En este caso, se da por las ramas colaterales tanto de la arteria braquial, radial y cubital o ulnar. Aquí podemos decir que esto conforma un circuito arterial periepicondilio lateral y medial. En cuanto a lateral, esta va a estar conformado por dos ramas terminales de la arteria braquial profunda que se van a anastomizar con la arteria recurrente radial y también con la interósea recurrente. Y en cuanto a la como el círculo arterial periepicondilio medial, esta va a estar conformada por la arteria cubital superior y también envuelta dos ramas de la arteria cubital inferior. Podemos decir que ambos circuitos van a estarse unidos a través de anastomosis transversales. Una anastomosis significativa en este caso es la anastomosis transversal supraoleocraniana. Ya. Ya. Como hemos visto y se hizo énfasis en diapositivas anteriores, el arco palmar superficial se va a dar gracias gracias a la arteria radial, mientras que el arco profundo se va a dar gracias a la cubital. Ya. En cuanto a la arteria superficial, esta se va a encargar de generar tres ramas, que sería la primera arteria digital palmar común, las arterias palmares comunes secundarias, terciarias y cuaternarias, y la quinta arteria palmar común, es decir, las palmares común de nuestra mano. Mientras que el arco palmar profundo se encargaría en sí de ramas articulares, ramas perforantes y arterias metacarpianas palmares. Ya, la primera arteria digital común en sí se va a dirigir de una manera inferior y medial. Y va a cruzar los músculos hipotenares, a la eminencia hipotenar. Las segundas arterias palmares comunes, estas se van a dividir en dos ramas, una que va a ser la arteria digital palmar común propia, y cada una, esta va a tener dos ramas que va a ser una lateral
y una medial. Ya. Y en cuanto a la quinta arteria digital palmar común, esta comparado a las otras son muy pocas son voluminosas. No, son poco voluminosas y se van a anastomizar con el extremo superior del primer espacio interdigital. En el arco palmar profundo, en cambio, este se va a incurvar y va a penetrar los tendones de los flexores largos del carpo. Y va a entrar en contacto con los metacarpianos. Las ramas articulares en sí son muy cortas y delgadas y van a estar por los huesos del carpo. Y las ramas perforantes, como su nombre lo dice, van a atravesar de una manera anterior y posterior el extremo de los espacios interóseos. Y las arterias metacarpianas palmares, estas van a dar origen a 4 para cada uno de los espacios interóseos del metacarpo. En sí, el que es para el pulgar, este va a tener 3 ramas, que va a ser una medial y lateral para el pulgar, y también una para el lado, para la arteria radial del índice. Y las arterias metacarpianas, pero que son para los últimos 4 dedos, que sería el espacio segundo, tercero y cuarto. Estos van a atravesar los músculos interóseos y se van a se anastomosa con las arterias digitales comunes. Gracias. ¿Podemos hacer preguntas o ellos primero a nosotros? Listo, si sus compañeros tienen alguna pregunta, pues pregunta ellos para ustedes como expositores. Si no hay preguntas, viceversa. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la arteria subclavia derecha y la izquierda? Bueno, lo que decía era que la arteria subclavia derecha en sí se va a originar del tronco brachiocefálico que va a salir del arco de la aorta, mientras que la izquierda va a salir directamente del arco de la aorta. Las dos se van a dirigir en un sentido superolateral, pasando por las costillas y los músculos escalenos. Y la única diferencia que se podría resaltar es que como es el inicio del eje arterial del miembro superior, al lado derecho las arterias van a tomar el nombre de arterias derechas y al lado izquierdo el nombre de arterias izquierdas. Gracias. Estoy alzando la mano, cualquier cosa. A mí no me quedó muy claro sobre las arterias que componen la red articular del codo. No sé si me puedes explicar mejor. En cuanto a la red articular del codo, cabe recalcar que son ramas en sí de la arteria braquial, radial y cubital. Esta red articular va a tener 2 círculos arteriales, el lateral y el medial. En el lateral encontramos a ramas terminales de la braquial profunda y también a la arteria recurrente radial y en la interósea recurrente. Mientras que en el círculo medial, aquí vamos a encontrar a la arteria colateral del cúbito y también 2 ramas colaterales cubitales. Y se van a unir por anastomosis transversales. Ok, sus compañeros creo que no tienen más preguntas. Ahora ustedes hagan preguntas a sus compañeros. La primera pregunta sería: ¿cuáles son las bifurcaciones principales que presenta la arteria braquial?
Perdón, ¿sí puedo responder? Ya. A ver, si no mal me equivoco, había dos bifurcaciones, una lateral y otra medial, porque es una dentro y otra externamente. La bifurcación medial era con la arteria ulnar y era de mayor tamaño. Y en cambio existía lo que era la bifurcación lateral, que era de menor proporción, pero era con la arteria la radial. Eso en posición a los huesos que están en dicha zona. ¿Estaría bien así? Gracias. Bueno, dice su compañera que sí está bien, Naideli. ¿Otra pregunta? ¿Cuáles son las arterias principales del miembro superior? ¿Cuáles son las arterias principales de miembro superior? Pregunta Naomi. A ver, en el miembro superior, las que recuerdo eran la subclavicular, la axilar, la braquial, la cubital, el arco profundo y la superficial palmar. ¿Están bien? Sí, pero bueno, en algunos libros la subclavicular sí se consideraba parte y en otros no. Ya, gracias. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Bueno, tomen en cuenta las circulaciones para continuar con el... Ahora vamos a continuar con miembro inferior que nos va a ayudar John y Jorge. Por favor. Diego, déjale compartir el foto. Puedo hacerle con la cámara apagada por lo que voy a compartir y si me va a dificultar un poco el internet si no fuera mucha molestia. Está bien, no hay problema. Muchas gracias, Doc. Bueno, muy buen día, doctora Andrea Tufiño y compañeros. Mi compañero Jorge Armas y mi persona conformamos el grupo 2 y vamos a hablarles un poco sobre las arterias del miembro inferior. Siguiente, por favor. Antes de comenzar las arterias del miembro inferior, cabe destacar un poco de generalidades de qué es una arteria. Las arterias son vasos sanguíneos que van a transportar oxígeno, van a transportar sangre, perdón, desde el corazón, distribuyéndolas por todo el organismo. Estas a su vez tienen un calibre decreciente. Esto quiere decir que van desde mayor a menor, disminuyéndose así su tamaño. Y asimismo se van a distinguir por su cantidad de tejido elástico muscular, su grosor en las paredes respecto a la luz que va a ingresar por cada arteria y tres funciones principales. En la imagen inferior derecha podemos observar estos tres tipos de función que tiene cada arteria, como son las grandes arterias elásticas, las de calibre mediano o arteria muscular y las arteriolas o de calibre pequeño. Siguiente. ¿Cómo está conformado una arteria? Bueno, una arteria tiene en la parte inferior igual derecha podemos observar cómo está conformada la arteria. Con una túnica externa o adventicia, también una túnica media conformada de músculo liso y una lámina elástica externa, y una túnica interna de endotelio, subendotelio y una lámina elástica interna. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco sobre las arterias principales del miembro inferior con sus diámetros, ya que tiene un poco de diferencia entre los diámetros entre un hombre y una mujer. Aquí hice un recuadro sobre los diferentes diámetros de cada arteria. La arteria aorta abdominal con un diámetro de 18 milímetros aproximadamente y en la mujer y en la mujer tiene un diámetro de 15 milímetros, en la ilíaca externa una longitud de 50 a 50 milímetros y su diámetro de 18 milímetros. En la ilíaca interna 8 milímetros y en la mujer 7 milímetros. En la arteria femoral, que es del diámetro del tercio distal de todo el femoral de 4.2 a 0.7 milímetros, en la arteria poplitea 4.2 a 0.7 milímetros, en la tibial posterior un diámetro de 3.0,3 a 0,72 milímetros
y en la arteria tibial anterior con 3.58 milímetros. Ahora hablemos del origen y la irrigación. Bueno, las arterias principales del miembro inferior son las arterias femoral, poplitea, tibial, que se van a originar desde las arterias ilíacas. Este va a correr desde la arteria abdominal, descendiendo hacia así para posteriormente bifurcarse en la cuarta vértebra lumbar en una arteria ilíaca común izquierda y derecha. De la misma va a descender hasta llegar hasta la arteria ilíaca común para bifurcarse a nivel del hueso coxal en una arteria ilíaca interna y una ilíaca interna. Podemos visualizar en el gráfico que tenemos a la derecha. Posteriormente, a nivel femoral, encontraremos obviamente la arteria femoral. Y seguimos así hasta llegar a nivel de la rótula o de la rodilla a la arteria poplitea. En la parte posterior de esta arteria poplitea se va a encontrar la tibial posterior, y esta tibial posterior se va a pasar por la membrana interósea entre la tibia y el peroné, y vamos a encontrar la tibial anterior. Y en la región inferiormente igual, en la región del pie vamos a encontrar la tibial posterior, que va a llevar hasta la arteria plantar medial, y la tibial anterior, que recordemos que pasaba por la membrana interósea, va a dar la dorsal del pie. En cambio, la irrigación arterial va a proceder desde la arteria femoral y las ramas que van a proceder a estas arterias ilíacas primitivas, originándose así la bifurcación que ya hablé anteriormente en la arteria abdominal a partir de la cuarta vértebra lumbar. Jorge. Sí, a continuación les voy a hablar acerca de las ramas y sus ramificaciones. Entonces empezaremos primero con la aorta, que es la más importante, ya que trae la sangre desde el corazón, lo podemos observar aquí, y la trae a sus nuevas ramificaciones, que en este caso sería la ilíaca común. Entonces, esta aorta abdominal va a pasar por delante de la columna vertebral y, como podemos observar, va a terminar en la vértebra lumbar número 4, la ilíaca común. Esta surge a partir de la lumbar número 4 y se va a dividir en la rama externa e interna, que les vamos a revisar más adelante. La arteria femoral, que adquiere su nombre debido a que va a pasar por el hueso del fémur, recorre la parte anterior del músculo y da origen a la arteria femoral profunda y circunfleja lateral. La arteria poplitea. Esta adquiere su nombre debido a que va a pasar por el foramen popliteo y va a dar origen a la arteria femoral. Además, sus ramas son las arterias superior e inferior de la rodilla, tanto en porción medial como en porción lateral. Ahora vamos con las arterias ilíacas. Tenemos primero la arteria ilíaca interna, como la podemos observar en la imagen. Esta pasará por la pelvis y por la región glútea, y sus ramas va a ser la glútea superior e inferior. Luego tenemos la arteria ilíaca externa, que es la rama de aquí. Y como podemos observar, aquí va a estar la ilíaca común. Esta se dirige hacia el muslo y termina en el ligamento inguinal. Sus ramas serán la epigástrica inferior, rama púbica y las circunflejas ilíacas, tanto profunda como superficial, además de pudelas externas. Las pudelas son las ramas que se van a dirigir hasta la punta de los pies. Arteria femoral superficial. Es esta que podemos observar aquí en color rojo y recorre la parte anterior del muslo y luego se dirige posteriormente por el conducto aductor. La arteria femoral profunda
debido a que va a estar más alejado de la piel. Esta tiene ramas circunflejas y llega hasta la cabeza del fémur, que se va a dirigir por aquí. Además, también dará origen a arterias del cuádriceps y las perforantes, como podemos observar en esta imagen. La circunfleja lateral va a pasar por el nervio femoral y detrás del sartorio y posee 3 ramas: ascendente, descendente y transversa. La arteria tibial anterior. Esta se prolonga desde la membrana interósea y recorre hasta el dorso del pie y dará origen a la dorsal del pie, que también la revisaremos más adelante. La tibial posterior descenderá por el malleolo hasta el músculo del flexor largo y dará origen a la arteria fibular, o también denominada peronea. La arteria fibular se desprende de la tibial posterior, como ya lo revisamos, y terminará en la sindesmosis tibiofibular. La sindesmosis tibiofibular será la articulación entre la tibia y el peroné. Ahora revisaremos la arteria digital plantar, que es esta de aquí, y surgirá del arco plantar, que es esta arteria que contribuye en llevar sangre hasta los dedos del pie. La arteria dorsal del pie nace en la cara anterior del tobillo y terminará en el primer metatarsiano, dando también origen y ayudando a irrigar los dedos, los metatarsianos. En cuanto a anastomosis, vamos a incluir la cruciforme del muslo, que se localiza en el tercio proximal del muslo y establece comunicación entre arterias ilíaca externa, que está aquí, y la femoral profunda, que va a llegar hasta aquí. Además, posee importancia en el trauma, tanto de muslo a nivel de trígono femoral. El trígono femoral es una estructura a manera de triángulo por el cual va a pasar ciertos nervios, además de la lesión de arteria femoral. Estas patologías generalmente se van a deber a accidentes neurovasculares, como puede ser el caso de infartos o de hemorragias. Y esta es nuestra bibliografía. Muchas gracias. Ok, listo. Muchas gracias a sus compañeros. ¿Tienen alguna pregunta hacia ellos? Preguntas de las exposiciones. No hay ninguna duda. Sol me parece que está levantando su mano. Sí, tengo una pequeña duda que no me quedó muy clara. Era en cuántas partes se va a bifurcar la arteria abdominal. Bueno, se van a bifurcar en dos, en una arteria ilíaca común izquierda y derecha. Y sí dejé un cuadrito con sus igual diámetros para que podamos ver. Solo se bifurcan dos. Y si no me equivoco, los diámetros en el hombre es de 18 milímetros y en la mujer es de 17 milímetros. A ver, ¿quién me puede preguntar qué es arteria y cómo se diferencia entre sus tres funciones? Abigail. Bueno, según lo que les entendí, decía que, bueno, la pregunta era de las arterias y cómo se diferencian. ¿O me estoy equivocando? Así. Sí. Ya. Bueno, decía que en primer lugar, las arterias son vasos sanguíneos y estos ayudan a transportar la sangre desde el corazón hacia todo el organismo. Y estas decía que llegaban a diferenciarse, si no estoy mal, por su tamaño global, por su cantidad de tejido elástico o muscular y también era por el grosor de las paredes. Sí, exactamente. Jorge, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, a ver, me gustaría que me respondan
¿Cuál es la ubicación de la anastomosis cruciforme? Jocelyn, si me ayudas contestando, por favor. Bueno, la ubicación de la anastomosis cruciforme se ubica en la parte anterior del muslo. Muchas gracias. Y otra más, ¿cuáles serían las arterias principales del miembro inferior? Diego, si fueras tan amable. Ya, bueno, las arterias principales de lo que es el músculo, o bueno, de la parte del miembro inferior sería lo que es la aorta abdominal, que se bifurca en lo que son la ilíaca interna y externa, la femoral, la poplitea, luego la tibial tanto anterior como posterior, y creo que esas serían todas porque es la parte referente al hueso y así más o menos el nombre es parecido. Esas serían todas. Sí, muchas gracias. Esas fueron las que mencionamos. Muy bien, agradezco a sus compañeros. Por cierto, no sé si les pasé la rúbrica de la evaluación en las exposiciones. Déjenme ver. Así. Ok. Entonces, están muy bien las exposiciones. Sí, necesito que todos continúen colocando su interés en revisar cada una de ellas. Vamos a continuar con arterias del tronco. Le comparto. Ok. ¿Ya pueden ver ahí? Ya. Muy bien. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, compañeros. Mi compañera Michelle y yo vamos a presentar en este día el tema sobre arterias del tronco. Sí. Muy bien. Para conocer este tema, primero vamos a partir de una pequeña introducción sobre lo que es la aorta torácica. Muy bien. La aorta torácica tiene aproximadamente unos 20 centímetros de largo y es la continuación del arco o también denominado callado aórtico. Va a comenzar a nivel del disco intervertebral entre la cuarta y la quinta vértebra torácica. Y en esta porción inicial se va a ubicar a la izquierda de la columna. Y a medida que va a comenzar su descenso es donde que se va a acercar hacia la línea media del cuerpo y va a pasar por la abertura del diafragma o también denominado el hiato aórtico. Se ubica una vez por delante de la columna vertebral a nivel del disco intervertebral de la duodécima vértebra torácica y de la primera lumbar. Esto va a ser ya en su porción más distal. Muy bien. A lo largo de este recorrido que les acabo de mencionar, la aorta torácica va a presentar varias arterias más pequeñas que se van a dividir en ciertas ramas. Y estas ramas se van a conocer como las ramas viscerales, que van a irrigar sobre todo las vísceras, y las ramas parietales, que van a ser las que irriguen las estructuras de la pared del cuerpo. Ahora vamos a explicar un poco de las ramas del callado aórtico que irrigan la región torácica. Tenemos primero al tronco brachiocefálico, que este se origina, bueno, es la primera rama que nace del callado aórtico y va a originar a su vez a dos ramas que serían la subclavia derecha y la carótida común derecha. Sin embargo, la subclavia derecha es de nuestro interés, ya que al nacer del tronco brachiocefálico se va a extender por la primera costilla y va a llegar hasta la región de la axila. Entonces va a ser encargada de irrigar la cabeza, el cuello y una parte de la región torácica. Entonces, después de la subclavia derecha tenemos a la arteria axilar, que va a ser la continuación de la subclavia. Y se va a encontrar tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, esta inicia cuando la subclavia pasa por el borde inferior de la primera costilla y finaliza cuando llega hasta el borde superior del músculo redondo mayor.
De igual manera va a irrigar algunos músculos torácicos, va a irrigar también al hombro, al miembro superior y algunos músculos escapulares. Tenemos la siguiente, que es la arteria mamaria interna o la arteria torácica interna, que nace de la subclavia derecha, que sería la de aquí. Nace de la subclavia derecha y discurre inferiormente de manera lateral al diafragma, perdón, de manera lateral al esternón y discurre también por detrás de los cartílagos costales. Entonces, llega hasta la costilla número 6 en el espacio intercostal, en el sexto espacio intercostal. En este lugar se va a bifurcar en dos ramitas más, que serían la arteria epigástrica superior y la arteria musculofrénica. Entonces, también tenemos a la arteria subclavia izquierda, que es la tercera y última rama del callado aórtico. Entonces, esta nace igual de la aorta principal y se extiende de manera muy similar a la subclavia derecha. Y de igual manera va a irrigar a la cabeza, al cuello y al miembro superior. Y a su vez también va a dar origen a más arterias. A continuación vamos a explicar las arterias, las ramas viscerales. De las arterias de origen que acaba de mencionar mi compañera es de donde nacen las ramas viscerales. Muy bien. Esta rama visceral va a contener 4 arterias principales para la irrigación de esta región. Las primeras, las arterias pericárdicas, bronquiales, las esofágicas y las mediastínicas. Vamos con las pericárdicas. Las pericárdicas son entre 2 o 3 pequeñas arterias que van a surgir desde distintos niveles de la aorta torácica. Van a pasar directamente hacia el saco pericárdico que rodea el corazón. La región, sobre todo, que es la que más compromete estas arterias, son todos los tejidos del saco pericárdico. A continuación, las arterias bronquiales. Estas van también a surgir de la aorta torácica. Y esta arteria bronquial, sobre todo la derecha, va a nacer de la tercera arteria intercostal que miramos en la imagen. Las 2 arterias bronquiales, tanto izquierdas, van a nacer de la aorta torácica también. Todas ellas van a seguir el esquema de un árbol bronquial hacia el interior de los pulmones para darle su irrigación. La región que se compromete con esta es toda la región del árbol bronquial, ¿bien? El tejido pulmonar circundante. La tercera, vamos con las arterias esofágicas. Estas arterias esofágicas comprenden 4 o a veces 5 arterias esofágicas que van a nacer de la superficie anterior de la aórtica torácica y van a pasar hacia adelante para ramificarse en el esófago. La región comprendida de esto va a ser todos los tejidos relacionados al esófago. Y por último, la arteria mediastínica, que van a ser desde diversos puntos de la aórtica torácica. Muy bien. Y la región comprendida entre estos también será los tejidos del mediastino, fundamentalmente el tejido conjuntivo y los ganglios linfáticos. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con las ramas parietales, que voy a mencionarlas, que serían las intercostales posteriores y anteriores, la subcostal, y por último las frénicas superiores. Entonces vamos a empezar con las intercostales posteriores, que son 9 pares de arterias que salen de la región posterolateral de la aorta descendente torácica, y estas discurren lateralmente en los espacios intercostales. Entonces, llegan hasta un punto y empiezan a discurrir anteriormente y empiezan a denominarse arterias intercostales anteriores, las cuales van a anastomosarse con las ramas de la arteria torácica interna o la arteria mamaria interna. Entonces, estas van a ser encargadas de irrigar a las vértebras torácicas, a las costillas y músculos torácicos, también a las glándulas mamarias, a las meninges y a la médula espinal.
Vamos a continuar con la arteria subcostal, que son las ramas más inferiores de la aorta torácica. Y estas discurren inferiormente por debajo de la última costilla, que sería la número 12, y llegan hasta la región superior abdominal. Estas van a ser encargadas de irrigar a la última vértebra torácica, también a las meninges, a la médula espinal y a los músculos torácicos. También tenemos, por último, a las arterias frénicas superiores, que estas se originan en la parte más inferior de la aorta torácica y se van a extender hacia la parte superior del diafragma. Bueno, como su nombre lo dice, van a ser las encargadas de irrigar al diafragma y a la pleura que los cubre. Ya, eso sería todo. Muchas gracias. Si alguien tiene tal vez alguna pregunta. Naomi. Sí, bueno, yo tenía una duda pequeña sobre cuáles eran las bifurcaciones de la arteria torácica interna. Ya, la arteria torácica interna se bifurcaba a partir del espacio intercostal número 6 en dos ramas pequeñas, que serían la epigástrica superior y la arteria frénica, musculofrénica, perdón. Lisette. Muchas gracias. Con respecto a las arterias del callado aórtico, ¿cuáles eran las que irrigaban la pared posterior del tórax? No, a ver, sí, la pared torácica. Ya, las arterias que nacen de la aorta torácica, perdón, que nacen del callado aórtico que irrigan la pared torácica, son primero el tronquio brachiocefálico. De esta se van a originar dos arterias más, que serían la subclavia y de la subclavia se van a originar la axilar y la torácica interna. Y también la subclavia izquierda, que es otra ramificación del callado aórtico. Naidelin. Entonces, ¿me puedes ayudar con repitiendo las arterias que irrigan la región del saco pericárdico? Porque se me cortó el internet. Bueno, este es un tema un poquito más cortito, muy sencillo. Es la parte de las arterias pericárdicas que llevan ese mismo nombre. Y estas van a nacer, obviamente, de las ramas viscerales que ya conocí. Muy bien. Doctora, ¿le gustaría que quisiera preguntas ya a la clase ahorita? Sí, por Bueno, favor, si ustedes tienen alguna pregunta para sus compañeros, preguntas que deben ser didácticas, ¿no? Que deben ustedes en cuanto a lo que les va a servir y qué es lo que van a necesitar, porque ustedes son los que revisaron el tema y saben cuáles son las necesidades de cada una de las arterias. Así que pregúntenles nomás. Gracias. entonces, a ver, la primera pregunta sería, ¿desde cuál vértebra comienza la aorta torácica y en cuál es la que finaliza? Micael. Ella nos explicaba que comienza desde la T4 y T5 y finaliza en la T12 y L1. En el lumbar 1. Muchas gracias. La siguiente. Las arterias intercostales anteriores, ¿con qué arteria se anastomosan? Karen. Ok, estas arterias se van anastomosan con la arteria torácica interna o mamaria interna. Sí, muchas gracias. Y como última pregunta, ¿cuáles son las arterias principales que se encargan de la irrigación de la pared torácica? Andrés, por favor. Sí, son las arterias intercostales posteriores, subcostal de la arteria subclavia y la arteria axilar. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Esa ha sido nuestra presentación.
Listo, entonces ya revisamos arterias del tronco y vamos a ver lo que es aorta abdominal. Con esta con estos 4 temas que hemos visto, arterias de miembro superior, arterias de miembro inferior, arterias de tronco y ahora arteria abdominal, voy a hacerles una pregunta. Son 3 preguntas al final de la clase, ¿sí? Entonces vamos continuando con Diego Carrera y con Sol, por favor. Perfecto. A ver. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. En esta mañana les vamos a explicar acerca de la aorta abdominal. Nosotros no podemos empezar a hablar de la aorta abdominal sin primeramente haber explicado más o menos qué es la aorta. La aorta es la arteria principal que transporta la sangre desde el corazón hacia todo nuestro organismo. ¿De qué manera lo va a hacer? Lo va a hacer a través de la válvula aórtica que se conectará con la arteria y posteriormente circulará la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Igualmente debemos saber que la aorta se encuentra dividida en 3 porciones, en 3 partes. La aorta ascendente, el callado de la aorta y la aorta descendente. Aquí también cabe destacar que la aorta descendente se va a dividir en aorta descendente torácica y en aorta descendente abdominal. Ahora, con esta introducción ya podremos hablar de mejor manera sobre la aorta abdominal. Perfecto. Ahora, debemos saber algunas características sobre la aorta abdominal. Primeramente, es que las arterias de la aorta abdominal en su mayoría van a estar irrigando la pared posterior del abdomen, con sus excepciones. También cabe destacar que las arterias subcostales van a estar distribuidas debajo de la 12ª costilla. También cabe destacar que la aorta abdominal va a tener un largo de 13 centímetros y el calibre de su luz va a ser de 15 a 18 milímetros. Junto con la vena cava inferior y con los plexos nerviosos periarteriales, es decir, las arterias que se encuentran cerca de la aorta, van a conformar el paquete vasculonervioso principal del tronco inferior. Ahora, vamos a conocer cuál es el trayecto. ¿Cuál es el trayecto de la aorta abdominal? Primeramente va a iniciar en el hiato aórtico del diafragma. Esta parte es el huequito que tiene el diafragma para permitirle el paso a la aorta. De aquí va a seguir su camino, como podemos ver en la imagen, hasta terminar a nivel de la vértebra lumbar número 4. Justo en esta zona es donde se va a bifurcar en las arterias ilíacas comunes, tanto la derecha como la izquierda. Ya, bueno, vamos a seguir y a continuar esta exposición con algunos otros datos importantes. Tenemos que esta división, bueno, en esta división abdominal de la aorta se la puede representar de la siguiente manera. Se la puede representar por una especie de una cinta de alrededor de unos 2 centímetros que se extiende desde el punto de la línea media, todo hagámoslo a través de los planos que ya hemos aprendido, de la línea media y unos 2.5 centímetros superior al plano transpilórico. Yo le señalé, ¿no? Donde está la lumbar 1 es aproximadamente donde se da lo que es la corte de la línea transpilórica. Esto para podernos dar una idea de dónde puede ubicarse, dónde está ubicado lo que es la aorta abdominal. Y también tenemos que este punto, lo que es el punto transpilórico, es uno de los puntos que se toma como referencia en el momento de imágenes radiográficas para poder determinar cualquier afección a lo que son las aortas, especialmente la abdominal. Ya, esto hasta un punto ligeramente inferior y a la izquierda del ombligo. Y aquí vamos a encontrar el plano, bueno, la línea, lo que es la supracrestal, que está entre la lumbar 3 y la 4. Aquí vamos a poder dimensionar el espacio que ocupa lo que es la aorta a nivel vertical, ¿no? Ya, tenemos que, como dato curioso, en los niños y en los adultos que son de una contextura delgada, la porción inferior de la aorta abdominal está cerca de la pared anterior del abdomen, de la pared anterior. Esta idea la utilizaríamos para poder palpar lo que son los latidos cuando esta pared está en un estado de relajación. Ya, a continuación, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar un poco del descenso de todo, de esta arteria, ¿no? De esta parte de la arteria aorta. Hablamos de que su descenso se da anterior a los cuerpos vertebrales, es decir, tenemos acá lo que son los cuerpos vertebrales, las vértebras, y la parte anterior tenemos lo que es el descenso de dicha aorta.
vamos a tener que a la parte derecha van a encontrarse lo que son las venas azigos, la cisterna de Kilo, el conducto torácico, el pilar derecho del diafragma. Recordemos que la arteria aorta abdominal descansa ligeramente sobre el diafragma, entonces va a estar también, va a descender por lo que es su pilar derecho, ¿no? Y el ganglio celíaco derecho. Y en la parte izquierda es un poquito menos, ¿no? Porque solo se va a encontrarse con lo que es el pilar izquierdo del diafragma y el ganglio celíaco izquierdo. Y lo que es la aorta abdominal, termina en la bifurcación de dos arterias de las ilíacas comunes a nivel de la lumbar 4. Recuerden, la lumbar 4. Tenemos como referencia a las vértebras para poder determinar mejor a qué altura se encuentra cada parte o sección de la aorta. Ya, a continuación. Ahora vamos a hablar un poco de cómo poder distribuir o, bueno, cómo poder clasificar estas aortas, ¿no? O, bueno, esas arterias originadas de la aorta abdominal. Ya, las ramas de la aorta abdominal pueden describirse según su origen y situación en lo que es tres planos vasculares. ¿Cómo las podemos representar en esta imagen? Lo que es la línea anterior, la lateral y la posterolateral. Como vemos, la parte morada es el plano posterolateral, haciendo referencia a que está en la parte posterior y a los lados, ¿no? Aquí podemos ver igual lo que son los riñones, y lo que es el círculo rojo, el círculo rojo que está en el centro, es lo que es la aorta vista desde un corte transversal. Ya. Entonces, tenemos también lo que es la parte lateral de un color, de un tono naranja, y lo que es la línea media anterior, es decir, la línea media debe estar en la mitad de nuestro cuerpo, y en lo que es la parte anterior, en la parte frontal, ¿no? Ahí podemos ver. Ya. Ay, perdón, una corrección. En lo que es la parte rosada, esa es la aorta, y lo que es la parte, de lo que está la parte roja, es la parte de la columna vertebral, de los cuerpos vertebrales. Ya, esa es de la manera en que vamos a distribuir las arterias. Además, las arterias se las puede clasificar a su vez en dos tipos, como nuestro compañero en la anterior exposición ya mencionaba, las que son viscerales o las que son parietales, y también las que son pares o impares. Haciendo referencia a lo que son las ramas parietales o lumbares, si hacemos referencia al nombre mismo, podemos ya reconocer que hacen alusión a lo que son paredes, ¿no? Son aquellas que rodean por delante toda la pared del abdomen, incluyendo también las arterias diafragmáticas. Estas parietales son 6, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que son las ramas viscerales. Como hace referencia a las vísceras, es decir, a los órganos, va a hacer referencia a todas las arterias que irrigan a los órganos cercanos del abdomen. Y lo que es pares e impares hace referencia a lo que es en cuestión al número, ¿no? Al número de arterias. Si vienen pares, derecha, izquierda, o si viene solamente una. Ya. Perfecto. Ahora a continuación vamos a ir conociendo poco a poco todas las arterias y las ramas de la aorta abdominal. Como podemos ver en la parte inferior tenemos la tabla que Diego nos acaba de explicar. Tenemos el plano vascular, que tenemos línea media anterior, lateral, posterolateral. Luego tenemos la clase de arterias que van a ser, por ejemplo, viscerales impares, viscerales pares y parietales pares. Cuando nos referimos a distribución, nos vamos a referir en qué zonas se van a encontrar estas ramas de la aorta. En la primera se van a encontrar a lo largo del tubo digestivo, en la lateral en los órganos urogenitales y endocrinos, y posterolateral en lo que nos referimos a diafragma y pared torácica. Ahora vamos a iniciar con el primer grupo, que es la línea media anterior. Primero vamos a tener al tronco celíaco. Este está ubicado a nivel de la 12ª vértebra torácica, es decir, la última. Es un vaso arterial corto que se va a encontrar en la cara anterior de la aorta abdominal. Luego vamos a tener a la arteria mesentérica superior, que está a nivel de la primera vértebra lumbar. Esta arteria va a dar irrigación tanto al intestino delgado como a la porción derecha del intestino grueso. Continuamos con la arteria mesentérica inferior, que esta va a ser la última que encontramos en la primera división. Este, en cambio, va a estar a nivel de la tercera vértebra lumbar y es la última rama visceral. Va a estar atravesando por la porción izquierda del colon. Continuamos con la segunda división, es decir, las ramas de la aorta que se van a encontrar laterales. Primero vamos a tener a las arterias suprarrenales. Estas igualmente van a encontrarse
a nivel de la primera vértebra lumbar. Estas van a estar irrigando a la porción del diafragma. Luego, vamos a tener a las arterias renales, que esta vamos a tener tanto una derecha como una izquierda, que están ubicadas asimismo en la zona de la primera vértebra lumbar. Estas, exactamente como su nombre lo indica, se van a dirigir hacia el riñón. Por último, vamos a tener a las arterias gonadales izquierda. Estas tienen una característica muy interesante y es que su nombre va a variar dependiendo de si es en un hombre o una mujer. Esto debido a que bien va a irrigar a los testículos o a los ovarios, adquiriendo el nombre de arteria gonadal testicular o arteria gonadal ovárica. Por último, tenemos nuestra última división, que son las arterias que se van a encontrar en la parte posterolateral. Primeramente vamos a tener a las arterias subcostales. Estas constan de un par de arterias que corren el margen inferior costal a cada lado de las costillas, es decir, van a encontrar irrigando el espacio subcostal, exactamente como lo dice su nombre. Luego tenemos a la arteria frénica inferior. Esta se va a encontrar a nivel de la 12ª vértebra torácica y va a irrigar la cara inferior del diafragma. Por último, vamos a tener a las arterias lumbares. Estas se van a extender, estas van a ser las que se extienden más que todas las demás. Van a ir desde la primera vértebra lumbar hasta la 4ª vértebra lumbar. Van a irrigar lo que es la pared abdominal posterior y a la médula espinal. Así concluimos con la ramificación de la aorta abdominal. A continuación, vamos a revisar cómo se vería realmente la arteria abdominal. Bueno, a continuación vamos a ver lo que nuestra compañera nos acaba de decir. Es importante mantener lo que es algo teórico con algo que nosotros podamos ver, algo bastante visual. Hemos sacado unas imágenes de una disección en la que podemos notar lo que es las arterias ya mencionadas y vamos a comenzar ya. Entonces, a partir de lo que nuestra compañera ya nos dijo, yo voy a comenzar dando las primeras y ahí les voy a ir preguntando a cualquiera de ustedes para que me ayuden respondiendo. Ahí está el número señalado, yo les voy diciendo el número y ustedes me pueden decir más o menos cuál creerían, según su ubicación, que es la arteria. A ver, comencemos con el primer gráfico, ¿no? Este gráfico, exactamente. Vamos a comenzar con el primer punto. Bueno, el primer punto obviamente hace referencia a lo que es toda la aorta abdominal, ¿no? Ahora vamos a distribuirnos a sus ramas. Vamos con el número 3. Vamos al número 3, por favor. Ya. A ver, según la posición en donde se encuentra, Jorge Armas, ayúdame, por favor, ¿cuál es la arteria la rama arterial que sería, que corresponde al número 3? El tronco celíaco. Exactamente, como nuestra compañera nos dijo, cuando estábamos hablando de la primera subdivisión, hablábamos de que lo que es el tronco celíaco se encuentra a nivel de la 12ª vértebra torácica y es casi la primera, ¿no? Es referente a la parte superior de la aorta abdominal. Ahora vamos con otro número. Vamos con el número, a ver, el 7. El número 7, por favor, ayúdame señalando. Vamos con, a ver, veamos quién está. Naidelin Pérez, por favor, ayúdame. Ya, el número 7, ¿a qué arteria haría referencia? ¿Qué rama arterial haría referencia? Me parece que es la mesentérica, creo que es la inferior. Exactamente. Por su posición, recordemos, había una mesentérica superior y una mesentérica inferior. Estamos hablando de aquí, del número 7, estamos hablando de la mesentérica inferior. Continuemos. Ahora vamos de una fase. Vamos al número 8. Número 8, vamos con Eric Tite, ¿ya? Por favor, ayúdame. ¿Cuáles son las ramas arteriales de las que estamos hablando en el número 8? A ver, es una bifurcación, así que la ilíaca. Exactamente. Recordemos que al finalizar lo que es la aorta abdominal encontramos lo que es una bifurcación que da como origen a lo que son las ilíacas comunes, tanto derecha como izquierda, está bien en par, ¿no? Ya, vamos a pasar al segundo gráfico para poder reconocer desde otra perspectiva lo que es otras ramas arteriales, ¿no? Vamos a comenzar con, a ver, el número 6. El número 6 vamos a ver que se repite en 3, ¿no? A ver, este de las lumbares, no, a ver,
Sí, vamos con lo que es el número 6, por favor, ¿ya? El número 6, para que tengan una idea. Son 3 a cada lado. ¿Cuál sería? ¿A qué correspondería? A ver, Erika. Si no estoy mal, como son de manera horizontal, son las arterias lumbares. Exactamente, por su ubicación y también por su número, vamos a suponer, o bueno, vamos a afirmar lo que es que son las arterias lumbares las que se derriban, ¿no? Ya. Ahora vamos, ya muchas gracias por todos los que participaron. Vamos a hablar ahora de un caso clínico. Es bueno intentar fundamentar de lo que aprendimos. Vamos a ver, vamos a ponerlo en práctica, ¿ya? A ver, les voy a leer lo que es el caso clínico y de ahí si disponemos de tiempo, ahí ustedes me van diciendo las ideas que tengan de esto. Ya, tenemos. Un oficinista de 67 años experimentó ya hace unos días un dolor constante y profundo en el abdomen medio. También cierta incomodidad en su espalda y un pulso cerca del ombligo. Debido a esto asiste a la clínica y mientras se le da la anamnesis, se descubre que el paciente, aparte de que su trabajo es bastante sedentario, no realiza ejercicio y se alimenta de manera inadecuada, teniendo como mal hábito el fumar adicionalmente. Durante la toma de signos vitales se detecta una alta presión arterial que en conjunto con los exámenes realizados muestra que sufre una aterosclerosis. A base del conocimiento de hoy, ¿cuál sería nuestro postulado para el diagnóstico y qué exámenes podríamos realizar para confirmarlo? Justifique la base anatómica del dolor referido por el paciente y cómo procedería para solucionarlo. Antes de comenzar, tomemos en cuenta algunos puntos importantes. Nos están hablando de lo que es un dolor profundo y constante en el abdomen medio. Primero, pongámonos, digamos, anatómicamente, ¿no? Hablando en el abdomen medio. Ya, vamos en el abdomen medio. Hablamos de un pulso cerca del ombligo. Pulsaciones cerca del ombligo. No tienen plata para mi liquidación, dice el doctor Herrera. También hablamos de que el paciente no realiza lo que es ejercicio. Es decir, al ser un oficinista es bastante sedentario y se alimenta de manera inadecuada, entonces no tiene buenos hábitos. Y lo que es el tabaquismo es un riesgo adicional, ¿no? Ya. Ahora vamos también a mencionar la aterosclerosis, que recordemos que era la acumulación de calcio en lo que son las arterias, ocasionando una presión alta. También cuenta con presión alta. Ya. Entonces, a partir de esto, ¿qué enfermedad ustedes pensarían que podría ser? O denme ideas de lo que ustedes harían, qué exámenes harían más o menos para poder confirmar algo, para poder yo decirles si estamos bien o no en el camino correcto del diagnóstico, ¿ya? A ver, vamos con cualquier persona que quiera. ¿Qué examen harían? Hablamos del abdomen. ¿Qué examen podrían hacer para detectar un dolor, alguna inflamación, acumulación? ¿Qué sería? No hay malas respuestas, al final igual les diremos el diagnóstico. Díganos qué piensan ustedes. A ver, Naidel. Sería algún examen que nos permita ver el contraste visual, porque como no lo podemos ver a simple vista, podríamos acudir quizás a una ecografía o una tomografía. Ya. ¿Qué más? Hablamos muy bien lo que mencionó nuestra compañera. Cuando hablamos de una ecografía abdominal o de alguna tomografía computarizada, hablamos de imágenes que nos den un contraste visual, exactamente. Imágenes que nos puedan hacer referencia. Nosotros poder comparar de lo que es un estado. ¿Puedes contemplar la siguiente diapositiva, por favor? Para poderles mostrar una imagen. Aquí estamos viendo. Con una imagen, alguna tomografía computarizada o una imagen de resonancia magnética, nosotros podemos comparar lo que es el estado normal y el estado anómalo de lo que es la parte aórtica, ¿no? Vemos que la aorta abdominal en un estado normal se mantiene lo que es su forma, pero ya, bueno, ya adelanté lo que es el diagnóstico, mostrándoles aquí, existe cierta inflamación en lo que es dicha arteria, dicha aorta abdominal, en lo que va a causar o va a llevar a lo que es un aneurisma abdominal. Así se le puede ver igual en la imagen que está en la parte de arriba, que está señalada, que dice A, estamos notando lo que es un aneurisma, abdominal, un aneurisma de la aorta abdominal. Yo voy a proceder a decirles que es un aneurisma, pero como pueden notar es una inflamación, es un abultamiento. Entonces, tenemos que, a base de lo que es, teníamos que tomar en cuenta todo lo que son los factores de riesgo y todas bueno, lo que nos contó el paciente en la anamnesis. Es decir, nos contó que
fumaba, no tenía lo que es buenos hábitos y todo esto causó lo que es un aneurisma de la aorta abdominal, que es referido como un agrandamiento o abultamiento en la región baja de dicho vaso, es decir, de dicha aorta abdominal. Su crecimiento es de forma lenta y bastante asintomática porque no presentas como que de manera inmediata lo que son síntomas. Lo que sí es que puede llegar a ocasionar lo que son dolores bastante agudos y si no se cuida a tiempo y no se repara a tiempo esta afección, puede llegar a lo que es un rompimiento de dicha aneurisma. ¿Y eso qué causaría? Que sería lo que es, bueno, además de la rotura, sería lo que es la gran pérdida de sangre que se entraña, ¿no? En la parte inferior. A continuación, mi compañera les va a seguir hablando un poco más de este caso clínico y cómo vamos a buscar solución a esto. Bueno, ahora les voy a explicar más o menos por qué se puede causar un aneurisma y por qué el paciente presentó este problema. El primer factor es el debilitamiento de las paredes de los vasos sanguíneos y esto se puede evidenciar bastante bien en el caso debido a que es un hombre de 67 años que no realiza actividades físicas, que presenta una mala alimentación y que también fuma cigarrillos habitualmente. Es por ello que sus vasos sanguíneos deben estar debilitados, provocando que se genere esta aneurisma abdominal. Esta generalmente, como dijo mi compañero, no presenta tantos síntomas, pero puede llegar al punto en que es diagnosticada muy tarde y cuando esto sucede existe 90% de probabilidad de que puede existir incluso la muerte debido a esta enfermedad. Igualmente, otra forma de diagnosticar un aneurisma es mediante la palpación. Esto ya que si es bastante grande el aneurisma se puede sentirla y se puede notar una masa anómala en el abdomen. Muchas gracias, esta es nuestra bibliografía. ¿Alguna pregunta que tengan como compañeros ustedes para que nos la hagan? Pregúntenos. Listo, muy amable. Gracias a sus compañeros por la exposición. Ha sido bastante clara en cuanto a los casos clínicos que se han venido manejando, ¿sí? Entonces, voy a necesitar ahora, voy a pedir a Diego que me ayude con un número. Les voy a hacer unas preguntas en relación a unos apartados para ir viendo cómo hemos ido entendiendo esto, ¿ya? A ver, Diego, ayúdenme a un número del 1 al 29. 6. 6, ¿perdón? 6, ajá. Ya, el número 6. Entonces, desde usted mismo. Otro número, Diego. Entonces, ya otro, sí. 15. El número 15. 15 más 6, 21. Tenemos a Karen Romero. La pregunta dice, ¿dónde está Karen? Que no la veo. Karen, su cámara, por favor. Listo, gracias, Karen. Sí, doc. Para responder esta pregunta voy a necesitar que por favor se tapen los ojos, ¿sí? O cierren los ojos. Dice, un elemento sanguíneo que está ubicado en la aurícula derecha, ¿cómo llega a la musculatura del pie? Un elemento sanguíneo que está ubicado en la aurícula derecha, ¿cómo se comunica y llega a la musculatura del pie? A ver, vamos, Karen. A ver, de la aurícula derecha a la musculatura del pie sería mediante las venas. No, por arterias queremos. Entonces, está en la aurícula derecha y ¿a dónde va? De la aurícula derecha, bueno, o sea, se tendría que dar todo el proceso de la oxigenación. Exactamente. Entonces, a ver, digan. De la aurícula derecha pasa... Ya, entonces de la aurícula derecha pasa a la válvula mitral, pasa por el ventrículo derecho, de ahí por las arterias sistémicas, en los capilares se da el intercambio de la sangre,
Bueno, algo pasa ahí porque del ventrículo derecho pasa por el tronco pulmonar hacia los pulmones, ¿no es cierto? Ya, se realiza el intercambio y de ahí. Y de ahí sube por las venas, no me acuerdo el nombre. Ya, Bueno, y de ahí entra por la aurícula izquierda, pasa por la válvula tricúspide al ventrículo izquierdo y de ahí se dirige por las venas a los pulmones y se da otra vez el circuito. No. A ver, Karen. Vamos, está un elemento en la aurícula derecha y queremos que pase, llegue hasta los pies. Ay, ya. Ok, otra vez vamos. Entonces sería desde el intercambio, ya una vez que se da el intercambio de la sangre, ¿Ya? Pasaría por las arterias. ¿Ya dónde? De los pulmones, ¿hacia dónde regresa? Al corazón. ¿A dónde? O sea, de los pulmones. ¿Al corazón a qué parte? ¿A la aurícula, al ventrículo, derecho, izquierdo? A la aurícula, derecha. La aurícula derecha, Karen. A ver, Karen, otro número. 17. A ver, el número 17 dice Naidelin. ¿Un número, Naidelin? El 8. 17, 8 y 8, 16. John Miranda. A ver, John, vamos. Haga el ejercicio. ¿Me puede repetir, por favor? Ya. Un elemento que está en la aurícula derecha, ¿cómo llega hacia la musculatura de los pies? Cerrando los ojos, tapándose los ojos. Ok. A ver, hay intercambio de sangre oxigenada, sangre desoxigenada por oxigenada de la aurícula derecha al ventrículo derecho para posteriormente subir del arco aórtico. No, hay intercambio en el pulmón, en los capilares, para posteriormente descender nuevamente al ventrículo izquierdo, si no me equivoco, para posteriormente otra vez subir a la aurícula izquierda, pasar por el tronco, no es por el tronco. No, un número. No. Chamán. A ver, ¿quiere volverlo a intentar? A ver, vamos, despacio, tranquilo. No, es que... A ver, está en la aurícula derecha. Ya. Pasa al ventrículo derecho, se va por el tronco pulmonar a los pulmones, ¿no es cierto? De los pulmones del intercambio gaseoso, ¿hacia dónde regresa? Al atrio, sí, al atrio izquierdo. Ya, al atrio izquierdo, de ahí. Al ventrículo izquierdo para posteriormente ya llegar al tronco pulmonar, la arteria axilar. No, sale por vamos para la... abajo. Sí, vamos para abajo, perdón. Sale por la... ¿Cuál arteria sale directamente del ventrículo izquierdo? Arteria aórtica abdominal. Ya, la aorta, ¿no? La aorta. ¿Qué porción de la aorta? Aorta derecha. John, un número. Ay, ya nada. 14. 14, Jennifer. No. Stephanie López. Ya, doctora. A ver, vamos de Stephanie. ¿Cerrando los ojos o tapándose sus ojos? A ver. El objeto, bueno,
La partícula va a empezar en el atrio derecho. Ya. Y de ahí va a pasar por la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. En esta región va a pasar hacia el tronco Cerrando los pulmonar. ojos. Bueno, va a pasar hacia el tronco pulmonar y de ahí se va a dirigir hacia los pulmones. Aquí se va a producir el intercambio de gases y también va a regresar en esta ocasión por la aurícula izquierda. Aquí va a pasar por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo y aquí va a salir por la aorta. Vamos a pasar lo que es el callado, la curvatura de la aorta. Vamos a descender por la aorta torácica, pasamos a la aorta abdominal y de aquí nosotros vamos a seguir descendiendo, hasta las arterias ilíacas. De ahí nosotros pasamos hacia las arterias femorales. Luego vienen las popitlea, la arteria popitlea, y de ahí vendría la arteria tibial anterior. Ya, solo una pregunta, Stephanie. ¿De la ilíaca externa o la ilíaca interna? Interna. ¿Es pregunta o afirmación? La externa. ¿Es pregunta o afirmación? Afirmación. A ver, Stephanie, otro número. Está bastante cerca, ¿sí? Bastante bien. Ya logramos que el elemento circule por lo menos hasta el abdomen y las ilíacas. Vamos, nos falta la parte de miembro inferior. Stephanie, un número. 14. El número 14. ¿Quién era el 14? Ya dijimos, Stephanie, usted mismo es el número 14. Otro número. 6. 14 más 6, 20. A ver, Nicole Ríos. Complete, Nicola, la circulación. Nicole. Sí, doctora. Ya cerrando los ojos o tapándose sus ojos, por favor. A ver, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? A ver, vamos, pensando y cerrando los ojos y tapándose sus ojos, ok. Va, un elemento que está en la aurícula derecha, queremos que llegue hacia la musculatura del pie. Ya. A ver, vamos. Hasta donde dijeron sus compañeros, Nicole. Aurícula derecha. De la aurícula derecha pasaríamos al ventrículo derecho. Ya. Posteriormente hacia... Tranquila. Hacia... A ver, pasa. Tapándose los ojos. Nicole, tenemos que estudiar. Las personas que hoy he preguntado y no me han respondido, por favor, para la próxima clase, requiero que les voy a hacer otro ejercicio. Van a necesitar su recuperación, ¿sí? Vamos, otro número, Nicole. El 20. El número 20. ¿Otro número? El 7. Ustedes mismos se nombran. El número 20 es Nicole. Más 7, Erika Valencia. Ya, Doc. Mi compañera nombró hasta que la sangre llegó a la vena ilíaca. Hasta la los ojos, por favor. Ya, perdón. O sea, mi compañera nombró hasta que la aorta abdominal se bifurca en dos arterias. No, vamos desde el comienzo. Desde el comienzo ya. Entonces salimos desde el ventrículo izquierdo, la sangre por la sístole Está en la ventricular. aurícula derecha el elemento, ¿no?
Aurícula derecha. Ah, ya. Ya. La aurícula derecha, igual por la sístole auricular, pasa por la válvula tricúspide y se dirige directamente al ventrículo derecho. Esa, igual por la sístole, en cambio ventricular, expulsa la sangre por la válvula pulmonar hacia el tronco pulmonar, que se divide en dos arterias, en arterias pulmonar derecha y en arterias pulmonar izquierdas. Llegan al pulmón, se produce la hemólisis, que es un intercambio de gases, y esta vuelve a salir en cambio por las venas pulmonares, que son 4 igual, y llegan a la aurícula izquierda no tienen válvula, llegan a la aurícula izquierda, y esta, por la presión de la sístole auricular, expulsan la sangre por medio de la válvula mitral y llega al ventrículo izquierdo, y en cambio expulsa la sangre por la válvula aórtica hasta la aorta. La aorta es la aorta ascendente, después pasa al callado aórtico, baja por la aorta descendente, que se convierte en torácica, en abdominal y en torácica. La torácica se dirige por la parte medial y baja por el diafragma, por un orificio que es exactamente para la vena, para la aorta descendente, y llega y pasa por la parte del anterior de los cuerpos vertebrales y llega hacia la cuarta vértebra lumbar, donde se bifurca donde se ramifica en la vena ilíaca externa, en la vena ilíaca común derecha e izquierda, y de ahí comienza la circulación del miembro inferior. Igual la ilíaca se divide en ilíaca externa e interna. Estas van a dirigirse hacia la vena femoral, bajan por la vena poplitea. Esta se encuentra en la parte anterior como decir, en nuestra rodilla. De ahí baja por la tibial externa e irriga el pie. Listo, ya llegó al pie. Muy bien. Gracias, Erika. Erika, un número. 7. Ok, el número 7. Tenemos a Lisette. Lisette Chonata. Sí, doc. A ver, vamos, Lisette. Otro ejemplo. Hay un elemento sanguíneo que está en la pared interventricular. ¿Cómo llega al polo cefálico frontal? Vamos. Interventricular es el que está entre los ventrículos, ¿no es cierto? Ajá. Cerrando los ojos o tapándose sus ojos. Ya, entonces se encuentra entre los ventrículos y tendría que salir por la aorta. Ya, ¿por dónde sale la aorta? Por la válvula aórtica. ¿De qué ventrículo? Desde el ventrículo izquierdo. Ya, sale por la aorta de ahí. Por la aorta, que en este caso sería la aorta ascendente. Ya. Y se dirige hacia el callado aórtico, en donde se va por aquí en esta rama se va por la carótida común izquierda, que es la que se va a irrigar la cabeza y la parte de la cabeza. Ya. ¿La carótida común en qué se divide? La carótida común se divide en... ay, no me acuerdo eso. En una externa y en una interna. ¿La externa o la interna? ¿Para dónde va? La externa se va hacia la cabeza. ¿Es pregunta o afirmación? Afirmación. ¿Y de ahí? Y... no me acuerdo. Entonces no, es la externa, Lisette. Vamos. ¿Un número, Lisette? El 13. El número 3, el de la mala suerte. No, ese es el de la buena suerte. Jennifer Guamán. Sí. A ver, vamos, Jennifer.
La misma pregunta. Sí, tápese sus ojos y vamos. Tengo un elemento en la, ¿dónde era? En la pared interventricular. ¿Cómo llega al polo frontal del cerebro? Sería desde el ventrículo izquierdo, asciende por la aorta ascendente, pasa el callado de la aorta, se divide en la arteria brachiocefálica, que a su vez se divide en la carótida común derecha y ¿Se está tapando esta se bien los ojos? bifurca en la... Yo creo que se está haciendo sombra para el sol. Tápese bien los ojos. Gracias. Esta se bifurca en la que es la externa y la interna es la que va a ir hacia la región del cerebro. Ya, ¿eh? ¿Y de ahí? La interna. ¿Cuál rama de la interna llega al polo frontal? Recuerde que la carótida interna, ¿no es cierto? Yo les había mostrado que llega allá a la silla turca y forma el polígono de Willis. Ujú. ¿Y cuál rama del polígono de Willis da al polo frontal? La arteria cerebral anterior. Vamos estudiando, chicos. Si no vamos asociando lo que estamos estudiando, va a ser complicado para ir asociando cada una de las cosas que se va aprendiendo, ¿sí? Bueno, a los muchachos que hoy he hecho este ejercicio, les voy a pedir que repasen, ¿sí? Si en la próxima clase vamos a hacer otro de ejercicios parecidos a estos para continuar con la anatomía de arterias. Y para ir recuperando esta nota, ¿sí? Les voy a pedir que de igual manera ya queda pendiente para el día de mañana lo que es arterias de pelvis y todo lo que es sistema venoso. Vamos a revisar, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? El enlace de esta grabación, de esta clase, les voy a enviar ya con Diego, le voy a mandar el enlace y ustedes ya pueden tener acceso a la clase. ¿Sí? Si no tienen más preguntas, pues nos vemos. ¿Me dijo algo, Erika? Mañana nos toca embrión. Sí, con ustedes mañana tengo embriología. Con ustedes es martes y miércoles embriología. Y el viernes nos toca anatomía. Así que tienen chance hasta el día viernes para repasar otra vez anatomía, ¿sí? Mañana nos toca todo lo que es embriología. Vamos a repasar todo lo que nos corresponde a lo que nos faltó para el día miércoles. Estudien, por favor, ¿sí? ¿No hay más preguntas? Repase. ¿Sí? Buena tarde, ¿ya? Que les vaya bien. Gracias, Doc. Hasta Hola, luego. doctora, gracias. Gracias, Doc, hasta luego.